Informativo Átomos con Guille Miranda. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le agradezco que esté con nosotros de nueva cuenta en vivo en el estudio de Átomos News porque tenemos mucha información para poner a su consideración a lo largo de este corte informativo. Así es que además de agradecerle su compañía, quiero invitarle a que desde este momento pueda ponerse en contacto con nosotros y recordarle que estamos en la página de Facebook Átomos News, donde nos da mucho gusto atender sus comentarios, sus opiniones, también sus puntos de vista. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto las estaremos compartiendo aquí a lo largo del informativo de hoy, martes 19 de enero de este año 2021. Y bueno, quiero invitarle a que hoy nos acompañe porque tenemos invitados especiales en la mesa de Átomos. Vamos a platicar más adelante con la exdiputada Isadora Santibáñez, que nos acompaña, ya está aquí con nosotros para platicar un poquito de los temas de interés, de temas de actualidad. Y bueno, en ese sentido también aprovecho para que si usted tiene alguna inquietud para la exdiputada Isadora, bueno, pueda hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus saludos incluso también, por supuesto que son bienvenidos, y que nos contacte y que nos acompañe al mismo tiempo a través de nuestra plataforma digital www.atomos.com.mx, donde nos dará mucho gusto gozar de su compañía. Le adelanto también, además de la entrevista con la exmilitante, bueno, no exmilitante, exdiputada y militante del PRI, también estará con nosotros el comisionado presidente del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y es que se acerca pues una parte muy importante. Vamos a hablar de cuestiones interesantes también en el tema del ISAI, y por ello le invito pues a que esté pendiente con nosotros. Obviamente hay más información que poner a su consideración, así es que sin mayor preámbulo, comenzamos. Fresnillo, primer lugar de percepción de inseguridad de México. Nuevo lote de vacunas anti-COVID será para médicos privados y maestros. Entrevista con invitados con Guille Miranda. Resumen de lo más importante del día. Bien, vamos a entrar de lleno en materia informativa. No muy agradable la información que debo compartirle, porque siempre hablar del tema de la inseguridad y la percepción que tienen los ciudadanos es un tema delicado. Más aún cuando uno de los municipios del estado de Zacatecas figura a nivel nacional como uno de los más inseguros. Es así la percepción que se tiene en materia de inseguridad para el municipio de Fresnillo. Y es que quiero comentarle que según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, Fresnillo ocupa el primer lugar nacional en la percepción de inseguridad. La ciudad de Fresnillo es la que registra el mayor índice de percepción de inseguridad entre la población de 18 años, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que realizó en diciembre de 2020. Según las cifras, el Mineral concentró un porcentaje de 94.8%, colocándose como la ciudad con mayor percepción de seguridad para los ciudadanos. Fresnillo encabeza el peldaño y por debajo de este los ocupan los siguientes lugares, como la ciudad de Catepec de Morelos con 89.9%, Coatzacoalcos con 88.9%, Cancún con 88.1%, Cuernavaca con 87.7% y San Luis Potosí con un 87%. Bien, pues ahí la información, y tal y como le anunciaba al inicio de este espacio informativo, ya está con nosotros en vivo en el estudio de Átomos News la exdiputada por el Partido Revolucionario Institucional, Isadora Santibáñez, a quien saludo con mucho gusto. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Aprovecho para felicitarlos porque ya llevan bastante tiempo con este proyecto, y pues saludo también a todo tu auditorio. Gracias por aceptar la invitación, porque es muy importante conocer el punto de vista de una mujer que ha trabajado y ha trabajado duro desde el Partido Revolucionario Institucional en temas distintos. Hoy estamos ya dentro de un proceso electoral en el que la figura de la mujer viene, por supuesto, de manera, vamos a decir, distinta probablemente al de otros procesos electorales, ¿no? Así es, ha sido muy preponderante
importante la participación de la mujer en la vida política de nuestro estado y de nuestro país. En los últimos años hemos obtenido grandes luchas que se habían trabajado desde décadas anteriores, como el tema de la cuota de mujer, el tema de la cuota joven, que yo represento a ambos sectores, pero creo que en este momento es muy importante resaltar el tema de la cuota de las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente hoy en la Alianza Va por Zacatecas, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido Acción Nacional, encabeza a una mujer. Encabeza a una mujer por voluntad política, todavía no es un tema obligado, todavía no es un tema que se haya generado en tema de reglamentación coercitiva o obligatoria para el tema de cuotas. Sin embargo, en un tema de voluntad, los partidos políticos asumieron la responsabilidad de llevar a la cabeza a una mujer. Ahora, qué importante también conocer que las mujeres trabajan y trabajan muy duro. Así es, de hecho yo puedo hablar por experiencia personal en el tema de Guadalupe. La mayoría de las seccionales del Partido Revolucionario Institucional son mujeres, mujeres de trabajo, de lucha, que se levantan todos los días desde muy temprano para sacar adelante a sus familias, que no descansan, que no tienen el derecho siquiera de enfermarse porque hay que seguir con las actividades del día a día y hay que llevar también el sustento a casa. Y precisamente hablar de ese trabajo del sector femenil es hablar también del trabajo de Isadora Santibáñez, que, bueno, como diputada no soltó. He estado, pues sí, pendiente, por supuesto, de esta parte y pues estar de cerca con la ciudadanía demuestra que también las mujeres saben cómo hacer política. Así es, creo que hay mucha capacidad en el tema de las mujeres, hay muchas mujeres que han destacado en la vida política nacional de nuestro estado. Creo que tenemos grandes ejemplos en Zacatecas de mujeres valiosas, de mujeres con mucha capacidad, con mucha entrega, entusiasmo, talento, dedicación. Y pues tu servidora trató de hacer, digamos que dentro de lo que estuvo en la medida de sus posibilidades para tratar también de impulsar el tema de las mujeres en la vida política y también legislativamente hablando. Velamos mucho por el tema de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, madres solteras, en el tema de apoyos económicos. Yo creo que fui una de las principales impulsoras para becas para madres solteras y para jefas de familia. Ahora, ¿cómo calificaría en este momento justamente la cuestión política? ¿Todavía está ese rechazo a la participación de las mujeres de algunos sectores? Yo creo que es renuencia más que rechazo. Yo creo que es cierta renuencia en un sentido de que vamos adaptando, vamos picando piedra. Esa es la verdad. Sí hemos alcanzado muchas luchas, pero hay muchas más que nos falta alcanzar. Vamos picando piedra. Creo que cuando yo fui candidata todavía no existía, ya existía el tema de la cuota, pero todavía no existía de manera abierta el tema de la violencia política de género, por ejemplo. Ahora es un tema que está muy en boga y de hecho yo siento, ya cuando analizas las leyes y analizas todo lo que conlleva la violencia política de género, dices, caray, pues yo sí la sufrí, pero en aquel momento no tenías estos argumentos jurídicos para defenderte como mujer, ¿no? Y a veces incluso hasta los desconocías, porque efectivamente estábamos picando piedra, estábamos marcando historia, estábamos marcando incluso contextos nuevos de aplicación de la ley en materia política y en materia electoral. Y creo que ha sido un avance importante, un avance considerable en la historia de nuestro país, pero hay mucho más que nos falta por hacer en el tema de cultura, de conciencia, de educación incluso. Creo que es muy importante trabajar también en este ámbito. ¿A qué tipo de violencia política se ha enfrentado Isadora Santibáñez precisamente en este trayecto? Porque no es de hoy, es ya de muchos años. Es de muchos años, pero yo no me gustaría referirlo específicamente a mí, me gustaría referirlo a las mujeres que participan en la política, porque creo que, y a las mujeres en general, porque creo que es en algo en el que podemos tener sororidad y sentir algo de empatía. El hecho de que puedan incluso juzgar tu maternidad por participar en temas políticos, que puedan juzgar o decir que no puedes acceder a un cargo de elección popular o a un cargo en la administración pública por estar embarazada o por tratar de formar una familia a la par de que tratas de crecer profesionalmente hablando. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se da la cuota de jóvenes, es decir, se permite o se da esta posibilidad de que los jóvenes podamos acceder a la política, pero también se da esta posibilidad de que las mujeres lo hagamos. Entonces, inicias joven, yo inicié muy joven, y así como inicié a realizar mi actividad política, también empecé a conformar una familia. Entonces, creo que esa parte fue un poco compleja.
Fue un tanto complejo ver, por ejemplo, que mi niño haya nacido en época de campaña electoral. Sí es complicado, te hacen sentir a veces que, pues, que no puedes, como con las dos cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que es parte de demostrarte a ti mismo primero que nada y demostrar a la sociedad que las mujeres siempre sacamos la casta y que no tenemos ningún pretexto para trabajar, que no tenemos ningún pretexto ni generamos ningún pretexto para sacar adelante a nuestras familias, para crecer profesionalmente y para creernos que podemos hacer las cosas. ¿Qué nos falta precisamente para que ese tema de la cuota de género a lo mejor deje de verse como tal, que se perciba de manera natural, que la sociedad empecemos pues de verdad aceptar y adaptar un proceso electoral pensado tanto en hombres como en mujeres, a lo mejor ya sin la necesidad de señalar que es obligatoria una cuota de género? Yo creo que es un tema de ir trabajándolo, ir procesándolo y también irnos adaptando a la nueva, digamos, así como nos hemos adaptado a la nueva normalidad, que nos vayamos adaptando también al cómo se ha ido desarrollando la política en nuestro país. Ahora, desde su perspectiva también le pregunto, ¿qué tan viable resulta las alianzas, las coaliciones en este proceso? Hay personas que dicen que es un arma de doble filo, ¿no? Que porque muchas personas pueden ver bien la alianza en el sentido que ven a todas las fuerzas políticas uniéndose bajo un mismo objetivo, un objetivo común que tiene que ver con la mejora de la ciudadanía, con tratar de impulsar iniciativas o impulsar proyectos específicos y de alcanzar de mejor manera los resultados. Y hay otras personas que lo pueden ver como un tema de acuerdos, ¿no? Como un tema que nada tenga que ver con la ciudadanía. Yo creo que aquí lo que nos tocará demostrar como partidos políticos, a los integrantes de los partidos políticos, principalmente a quienes los encabezan, es el porqué de las alianzas. El porqué de la alianza específicamente de Va por Zacatecas. El porqué de la alianza que está generando el Verde, el PT y Morena. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Se ha criticado la alianza de Va por Zacatecas porque la integran partidos políticos que históricamente han sido antagónicos en el tema electoral. Sin embargo, en la otra alianza existe un partido político que ha integrado o que en su mayoría ha integrado a personas que vienen de otras instituciones políticas y que se ha hecho una mezcla amplia de personalidades de la política y por ende de ideologías políticas, así como un partido político que siempre ha formado alianza de este lado, ¿no? O del otro lado. Entonces, creo que en ambas hay mucho debate que decir. Yo lo que siempre he argumentado en el tema de las alianzas es que cuando generas una alianza siempre hay que cuidar a los de casa. Siempre hay que entender el hecho de que esta alianza tiene que ser por objetivos comunes y, desde mi punto de vista, la complejidad de las alianzas va más allá de un tema electoral. Creo que implica un tema de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tienes dos ideologías adversas o completamente diferentes en el quehacer político, es difícil concretarlas para la generación de políticas públicas. Y creo que es ahí en donde radicará en gran medida el tema de que las alianzas funcionen y sean útiles para la sociedad más que para los partidos políticos. ¿Qué se requiere precisamente para lograr estos acuerdos en beneficio finalmente de los ciudadanos? Se requiere que las alianzas tengan la notoriedad de ser nobles, de ser reales, de tener objetivos comunes, de tener proyectos alcanzables, de ponerse de acuerdo en la diversidad de ideas para ver cuáles serán las políticas públicas que se implementen en beneficio de la ciudadanía. Creo que esa es una de las principales cuestiones que hay que tomar en cuenta para que estas alianzas se concreten de manera efectiva. Hablando también del tema político, por supuesto, es obligado preguntarle qué tanto interés tiene en este momento Isadora Santibáñez por figurar de nueva cuenta en algún espacio de elección popular. Para mí siempre ha sido importante estar de la mano de la ciudadanía. Tengo muchos años trabajando en el municipio de Guadalupe, de la mano de la gente. Tengo más años trabajando dentro del Partido Revolucionario Institucional, tratando de hacer un trabajo de lucha, un trabajo de causas. Creo que he sido una de las principales defensoras, incluso a nivel nacional, de la causa de los jóvenes. Zacatecas es uno de los únicos estados que tiene la cuota juvenil para acceder a cargos de elección popular a jóvenes menores de 29 años. Ese es un logro que se generó durante las gestiones que se
se realizaron cuando defendíamos y seguimos a la fecha defendiendo la causa de los jóvenes. Entonces, para mí ha sido importante el trabajo que he realizado, pero también el que seguiré realizando. ¿Por qué? Porque soy una joven y como joven tengo metas, tengo aspiraciones, tengo mucha idea de futuro, de crecer, de salir adelante, de seguir generando cuestiones positivas para mi comunidad y creo que mi principal meta es seguir de la mano de la gente de Guadalupe. El cargo, independientemente del que sea, que claro, tengo aspiraciones políticas porque pues soy una persona que se dedica a la política, sin embargo creo que el cargo será la gente la que lo determinará. Si en algún momento no se diera la posibilidad de algún cargo en este periodo, o de contender, más bien dicho, por algún cargo en este proceso electoral, ¿pensaría buscar alguna otra alternativa en algún otro instituto político? Creo que ya ha pasado que pues no siempre se cumplen las metas que todos tenemos en el ámbito profesional y personal, a todos nos sucede, es algo muy natural en el desarrollo de las personas y me he mantenido firme en un instituto político en el cual pues se podría decir que crecí, pero la verdad es que esto del tema de las alianzas será digamos que una meta nueva que llevar a cabo. No hay como una intención o un interés de un cambio de partido político. Sin embargo, yo creo que es muy importante dejar que la ciudadanía te guíe. La ciudadanía no se equivoca. La ciudadanía no se equivoca y es importante escuchar a la gente y saber qué es lo que ellos también quieren y dónde ven a Isadora Santibáñez. ¿Cuáles son los tiempos que ustedes tienen marcados dentro del instituto o del PRI y obviamente también ya dentro de la coalición? Ahorita hay un proceso interno, los partidos políticos, independientemente de la coalición, están en un proceso interno para la selección de los aspirantes a ser candidatos. Posterior a este proceso interno, se viene ahora sí ya el tema de los registros como candidatos, ya la constitucional le llamamos, ya el tema constitucional y pues de ahí saldrán los mejores cuadros de cada partido político para encabezar la Alianza Va por Zacatecas. Pues entonces me gustaría comprometerla en este espacio para que una vez que se tome alguna definición podamos platicarlo, por supuesto, y hablar de propuestas, hablar de proyectos y todo lo que se venga para usted. Claro que sí, para mí siempre es un gusto estar en Átomos y más contigo. Muchísimas gracias por la entrevista, me da mucho gusto que sea una mujer joven, una mujer talentosa quien esté llevando la batuta de este programa. Gracias. Gracias y gracias también por aceptar la invitación de nueva cuenta. Las puertas de Átomos están abiertas para usted, así es que pues no es una despedida, es un hasta pronto. Así es, muchísimas gracias y saludos a todo tu auditorio, que pasen muy bonita noche. Bueno, pues ahí están las palabras de la exdiputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Isadora Santibáñez, que nos da esta perspectiva en temas distintos, precisamente en el entorno actual. Pero nos vamos a ir con más información. Quiero darle a conocer sobre la declaración que ha dado el día de hoy por la mañana en conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que ya se tiene una definición hacia dónde habrán de canalizarse el nuevo lote de vacunas. Serán destinadas a médicos privados y docentes. Esta es la información. Las más de 200,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 que llegaron a México serán aplicadas a personal de salud que atiende al coronavirus en hospitales privados y maestros en entidades con semáforo verde, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, el mandatario señaló que se continuará vacunando a los trabajadores de la salud de primera línea, así como enfermeras, camilleros y personal de intendencia de hospitales, pero se ampliará la cobertura al sector privado. Ya se va a incluir a médicos de hospitales privados que atienden COVID. Eso es importante, a partir de este envío empiezan a ser vacunados. Estamos proponiendo al gobierno de Campeche que se inicie la vacunación de maestros y personal de educación que podamos el fin de semana. Fuera. Para despedirnos. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.
Bien, nos vamos con más información porque hay mucho todavía preparado para usted. Quiero comentarle que también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el estado de Campeche regrese a actividades presenciales en las instituciones educativas. Esto y más en el resumen del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al gobierno de Campeche el regreso presencial a clases para la tercera semana de febrero, tras informar que buscarán vacunar a cerca de 2,000 trabajadores de la educación durante el fin de semana, con el nuevo lote de dosis de Pfizer que llegó hoy a México. En conferencia de prensa, el presidente indicó que las vacunas no solo serían para maestros, sino para el personal que labora en las escuelas del estado. Personal del ayuntamiento, encabezado por el alcalde Ulises Mejía Aro, rehabilitó las calles de la colonia El Jaralillo. En la zona se sustituyeron lámparas de vapor de sodio por las nuevas de tecnología LED a través del programa Iluminando la Joya de la Corona, que tiene como objetivo ofrecer mayor rango de iluminación y por ende más seguridad, además del importante ahorro de energía eléctrica. Luego de hacer el encendido oficial, el primer edil comentó que la respuesta a las solicitudes de la ciudadanía se seguirá trabajando sin descanso desde muy temprano hasta muy noche. Inician los trabajos de los retos de 100 días en el que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva trabajarán de manera coordinada con el proyecto Promoviendo la Transparencia de USAID. Con ello, Zacatecas se posiciona como el primer estado en poner en marcha el reto. La finalidad es dar apoyo al cumplimiento de metas ambiciosas, tangibles y relevantes de los sistemas estatales anticorrupción a través de conformación de equipos de trabajo. Bien, pues damos ahora la bienvenida en el estudio de Átomos News a Samuel Montoya, comisionado presidente del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es su casa, le agradezco que esté con nosotros porque el instituto siempre tiene mucha información que compartirle a los zacatecanos y hoy no es la excepción. Efectivamente, de hecho, el acceso a la información, que es la parte toral y el motivo del por qué la creación de estos órganos garantes, es el siempre poder dar a la ciudadanía la mejor información y obligar y estar pendientes de que todos los sujetos obligados y o dependencias gubernamentales lo entreguen. Y bueno, precisamente a propósito de la información, ustedes también rinden un informe de actividad. Sí, cada año la ley nos establece que debemos entregar un informe de labores del año que termina, y en este caso es del año 2020, el cual se llevará a cabo el día jueves 21 de enero a las 12 horas. Esto lo estaremos llevando a cabo a través de las redes sociales en su gran mayoría. Este informe es la razón del qué se hizo en el 2020. Entendemos que es un año complicado por la pandemia. Eso no evitó que hay una parte importante que se llama la transparencia proactiva. Es lo que no nos dice la ley, pero que como dependencias debemos de buscar o estar obligados a informar a la ciudadanía. Y en este caso la transparencia proactiva, nosotros desde el mes de marzo del año pasado iniciamos con el trabajo en casa, pero con una medición de trabajo de cada uno de los compañeras y compañeros del ISAI, doblamos prácticamente con más de un 100% las capacitaciones. Estuvimos haciendo las verificaciones que por ley se establecen a todos los sujetos obligados o dependencias gubernamentales, y esa parte dio como resultado un año de trabajo muy intenso, un trabajo importante con más de 307 resoluciones, que son los recursos de revisión, que estos recursos de revisión nacen a razón de las inconformidades de la ciudadanía, que al momento de hacer una solicitud a una dependencia no les entregan la información, se las entregan incompleta o les entregan otra información distinta, y el ciudadano tiene esa facultad de poner un recurso de revisión y establecer en ese recurso de revisión que no fue contestada, y mediante la resolución del recurso de revisión se le obliga al sujeto obligado o dependencia gubernamental que entregue la información. Comparado con el ejercicio inmediato anterior, ¿cómo le fue al instituto? ¿Aumenta el número de resoluciones? ¿Disminuye? El número de resoluciones, tenemos el mismo número de resoluciones. El número de lo que es el número de solicitudes de información, también aumenta el número de solicitudes de información, y esto nos ayuda bastante porque entonces la ciudadanía
está preguntando más, la ciudadanía tiene más inquietud por saber qué hacen las dependencias, qué hacemos las dependencias, pero además de qué hacemos, cómo gastamos el recurso público, cómo está conformado las dependencias, cómo llevan sus procesos en el caso de licitaciones, de compras, de viáticos, y eso de alguna manera nos ayuda bastante para que la ciudadanía sepa peso a peso cómo se está llevando a cabo los gastos en cada una de las dependencias. Volviendo al tema de su informe, quisiera retomar el punto y preguntarle qué calificativo hoy le da al ejercicio que recién concluye para ustedes. Yo creo que es un ejercicio histórico ante una pandemia que prometía que todas las dependencias bajáramos el tema de resultados, y en el caso del instituto, a pesar de la pandemia, los resultados son superiores a los del año pasado. En cuanto a resultados, tenemos cada semana una medición donde se publicó semana a semana qué se hacía en el instituto. Las redes sociales nos permitieron estar en capacitación constante con los sujetos obligados, con la sociedad, para que les estuviéramos informando. Dentro de esta transparencia proactiva se implementó el de establecer una página para notas falsas o mala información. El tema de la información o el acceso a la información por parte de la ciudadanía ante una pandemia, recibían cantidad de noticias que no todas eran verdad, pero la ciudadanía, al ver ese cúmulo de noticias, no había quien les dijera que era verdad o que era mentira. Y en esta parte tuvimos más de 22,000 visitas en estas FUCNET, que son la página de noticias falsas, y donde se establecía si las noticias que aparecían en redes sociales, se hacía una investigación, un seguimiento, y veíamos la fuente y se establecía el por qué no era verdad esa noticia. Bien, también quisiera aprovechar en este momento para preguntarles qué se viene. Bueno, viene un año sí de proceso electoral, pero también en el que ya el presidente de México ha hecho un posicionamiento, en el que busca pues a lo mejor desaparecer el propio instituto para incorporarlo a alguna otra dependencia del gobierno de México. ¿Qué tanto les quita a ustedes la autonomía precisamente que hoy pudiéramos decir están operando? De hecho, es parte de lo que hemos analizado en estos últimos días. La autonomía de los órganos o los organismos garantes no fue una autonomía que fuera cedida por los entonces ejecutivos federales o ejecutivos estatales. La autonomía fue una defensa y una exigencia social, donde quería que ese árbitro en el tema de transparencia, de acceso a la información, como son los órganos garantes, tuviera esa autonomía para que no dependiera en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su estructura, en cuanto a su patrimonio, en cuanto a su presupuesto, de ninguna autoridad. Si bien es cierto, hay esta propuesta de que entre una reforma en donde desaparezcan los órganos autónomos, como en el caso del INAI o en Zacatecas el ISAI, y lo absorban a otra dependencia. Pero recordando las facultades que tienen los organismos autónomos, es muy complicado el que una dependencia que depende de un poder pueda tener esas facultades. Por ejemplo, pudiéramos decir cómo un poder ejecutivo a través de una Secretaría de la Función Pública pudiera decirle a un partido político que entregue cuál o no información. Y esta parte es de las partes bondadosas que tienen los organismos autónomos, porque no dependen de ningún poder, y eso les da un campo totalmente libre para tomar decisiones fuera de este ámbito. Sería algo así como ser juez y parte, ¿no? Exactamente, es juez y parte, y creo que esta propuesta nosotros primero la analizaremos cuando ya esté en su momento, pero además estamos totalmente abiertos a un debate, a un diálogo y finalmente a convencer con argumentos el que los organismos autónomos es un resultado de la defensa social. Ahora, del trabajo que se está haciendo en el instituto, en el estado de Zacatecas también, ¿qué tan complicado ha sido el tema de hacer entrar en razón precisamente de las obligaciones de los sujetos obligados, válgase la redundancia, a los ayuntamientos, a aquellos que a lo mejor todavía no tienen esa
pues esa claridad de lo que se debe informar. Efectivamente, dentro del cúmulo de nuestros 178 dependencias gubernamentales o sujetos obligados, con mucho tino lo comentó usted, los municipios son los sujetos obligados que más se resisten al tema de la entrega de información en su momento, y para esto nosotros establecemos la resolución con un periodo de cumplimiento. Si no nos lo entregan, viene una segunda etapa, que es informarle a su superior jerárquico, que en este caso son los cabildos de los municipios, pero todavía en una tercera etapa, si no entregaran la información, se va a una medida de apremio, que es una multa, la cual se le impone al titular o responsable del sujeto obligado, en la cual pagará como un crédito fiscal de su patrimonio, de su bolsa, de su cartera. No lo paga el sujeto obligado o la dependencia. Y esta parte, bueno, ya Secretaría de Finanzas establece este crédito fiscal, y es aquí donde ya empiezan ahora sí a reaccionar. Ya cuando se les toca el bolsillo, entonces empiezan a reaccionar, pero todavía hay quienes, a pesar de esto, no entregan la información. Para nosotros la parte importante no es multarlos ni las medidas de apremio, la parte importante es que la información se entregue tal cual se pidió por parte de la ciudadanía, y que esta información sea de utilidad y la pueda acceder cualquier ciudadano. Y de hecho la última sesión de pleno se multó a 2 municipios, el municipio de Apulco y el municipio de Momax. Y durante todo el periodo del ejercicio que habrán de informar, ¿cómo les fue precisamente con esto, derivado de este trabajo que vienen realizando? Bueno, se multaron a varios sujetos obligados, en su gran mayoría municipios, fueron municipios de Santa María de la Paz, Zainalto, Momax, de los que ahorita recuerdo, pero un ejercicio en donde la gran mayoría sí cumple. Tenemos un 89% de cumplimiento de la gran mayoría de los sujetos obligados. Los que no cumplen son los menos, pero finalmente en esos que no cumplen, dentro de lo que son las verificaciones, que es otra facultad que tiene el instituto, de revisar que la información que de oficio y por obligación tienen que subir a la Plataforma Nacional de Transparencia sea totalmente transparente y pueda ser revisada en cualquier momento por la ciudadanía. Esto se hace continuamente durante todo el año, lo que llamamos una verificación, de revisar fracción por fracción información de que toda esté en la Plataforma Nacional de Transparencia. En el caso del próximo informe, ¿será abierto a la ciudadanía? ¿Cómo es que lo van a manejar? Lo vamos a tener en vivo, en Facebook y en la página que tenemos en YouTube del ISAI, y a lo cual invitamos a toda la ciudadanía para que vea este informe y en su momento se dé cuenta cuánto recursos recibió el instituto, cómo lo gastó, cuáles son los resultados en todos sus ejercicios de resoluciones, de denuncias, de verificaciones, y esa parte que pudiéramos tener esa garantía de que el instituto, a pesar de la pandemia, no dejó de trabajar un solo día, no dejó de abrir sus puertas, que es algo muy importante. Todos estuvieron abiertas, cuidando también la salud de cada uno de los trabajadores con las medidas sanitarias que nos fueron impuestas. Y bueno, también aprovecho para preguntarle qué viene para el instituto este 2021. Pues yo creo que redoblar el trabajo con la experiencia de los meses de marzo a diciembre del año 2020, en donde nos dio una lección de qué hacer en tema de pandemia, es redoblar más transparencia proactiva, informar mucho más y mejor a la ciudadanía para que los sujetos obligados tengan esa información y finalmente no bajar el ritmo de trabajo, no bajar el ritmo de resultados y por el contrario tener mejores resultados con transparencia proactiva, con más capacitación, con más verificaciones hacia los sujetos obligados, pero la parte importante es que también cuidemos mucho la salud ante esta pandemia y atendamos todas las medidas sanitarias que nos están imponiendo. Comisionado, y también quiero aprovechar para comprometerle en esta primera ocasión que está con nosotros, para que podamos estar de manera periódica informando a la ciudadanía de todos los temas que luego van surgiendo desde el instituto. Con todo gusto, creo que una parte importante a veces que quisiéramos hacer más sociable es estas resoluciones que a veces
tocan la parte sensible de algunas dependencias, en qué se gastan, los temas de los recursos de la FENASA, de los equipos de mineros de básquetbol de Zacatecas. Sí, esas fueron informaciones y solicitudes muy reiteradas. Creo que la ciudadanía merece saber cómo se está gastando, y para eso, el día que gusten, con todo gusto los acompañamos. Es un compromiso entonces. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Las palabras de Samuel Montoya, comisionado presidente del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y justo así llegamos al término de este espacio informativo, con el agradecimiento para usted que amablemente estuvo con nosotros. A nombre de nuestro director general Alberto Amador, del equipo de Atomos News, le deseo que tenga una magnífica noche. Hasta mañana.